Este sermón fue predicado el 17 de mayo de 2026 en la ciudad de Gdansk, Polonia, por el pastor Paweł Bartosik, titulado Teología de Alabanza, basado en Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36, o la profundidad de las riquezas, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor, o quién ha sido su consejero? ¿O quién le ha dado algo primero para que él sea recompensado? Porque de él y para él y por él son todas las cosas, a él sea la gloria por siempre. Amén. Hoy concluiremos nuestro análisis del capítulo 11 de la Carta a los Romanos, un capítulo muy rico en contenido teológico, y la respuesta de Pablo a la densa teología que acaba de exponer es de alabanza y adoración a Dios. Y esta respuesta de alabanza y adoración la llamamos doxología. La palabra doxología se compone de dos palabras, del griego doxa, que significa gloria, y logos, palabra. Se trata por lo tanto de una breve oración, un himno que alaba a Dios y expresa la gloria de la Santísima Trinidad. Por ejemplo, al final de nuestro servicio recitamos la doxología en forma de canto que alaba el nombre del Dios Trino. Vemos pues que la teología de Pablo desemboca en la doxología. Esto demuestra que no son dos cosas inconexas. Una teología bien practicada y bien comprendida conduce inevitablemente a la alabanza de Dios. ¿Por qué? Porque la teología correcta no termina con la comprensión, sino que comienza con ella y conduce a la reverencia a Dios. Estudiar teología como si fuera una ciencia árida, desconectada de un encuentro con Dios, es practicarla a la manera de los fariseos y los escribas. El Señor Jesús dijo a los escribas y fariseos: ustedes escudriñan las escrituras porque piensan que en ellas tienen vida eterna, pero son ellas las que dan testimonio de mí. No comprendían las escrituras porque separaban su contenido de su relación con Jesús y de su conocimiento de Jesús. Consideremos pues las palabras de Pablo, versículo 33, la profundidad de las riquezas, la sabiduría y el conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La sabiduría y el conocimiento de Dios son profundos e inescrutables. Dios por medio del profeta Isaías dijo: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestro camino, y mis pensamientos más que vuestro pensamiento. Isaías 55, versículos 8 al 9. El hombre no puede conocer a Dios ni comprender sus caminos y propósitos por sí mismo. Creemos en Dios no porque lo hayamos entendido, comprendido o definido. Creemos en Él porque Él ha abierto nuestros oídos y nuestros ojos y ha transformado nuestros corazones. Confiamos en Él no porque le hayamos entendido todo ni porque hayamos comprendido a Dios, sino porque Él es digno de confianza. Aunque desconozcamos algo, no nos preocupemos. Él lo sabe. Al confiar en Él, edificamos nuestras vidas sobre un fundamento sólido. Aunque desconozcamos el final de un capítulo de nuestras vidas, atravesamos una etapa difícil o no entendamos por qué nos sobreviene el sufrimiento, el dolor y los problemas, confiamos en el Dios Todopoderoso y Omnipotente, porque Él conoce el propósito y ese propósito siempre nos beneficia. Jamás debemos dudar de que si somos sus hijos, Dios nos favorece en Jesús. Él no es hostil, no nos tiende trampas para obstaculizar nuestro camino. Por lo tanto, sus juicios son inescrutables y sus caminos indescifrables. Por supuesto, en la medida en que Dios se ha revelado a nosotros, ya sea por la creación o en las Sagradas Escrituras, ciertamente podemos conocer su voluntad y su propósito. Dios se ha dignado a acercarse a nosotros y nos ha hablado para que lo conozcamos como Padre, Salvador, Señor misericordioso, justo, Creador y Redentor. Así como un padre se inclina hasta el nivel de su hijo, para que éste pueda verlo y oírlo, así Dios se ha dignado a acercarse a nosotros. Vino a nosotros en Cristo y nos habló. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios respecto al contenido de nuestra fe? ¿Cuál es la voluntad de Dios respecto a tu vida? El contenido de tu fe, cómo adorarlo, quién es Él, pero también respecto al matrimonio, el dinero, la sexualidad, la justicia, quién es el hombre, quién es la mujer, qué es el mal, quién es el bien. Estudia la palabra. Donde Él ha decidido hablar, síguelo. Cuando no nos da una respuesta, no nos apresuremos a adoptar creencias dogmáticas, pero incluso entonces respondemos: Dios lo sabe. Todo sucede según su plan y propósitos eternos
que solo nos ha revelado parcialmente. Recordemos que sus juicios y sus caminos son inescrutables. No podemos deducirlo, no podemos descubrirlo mediante la meditación, la introspección, el ascetismo ni las prácticas espirituales de los antiguos sabios del lejano oriente. Tampoco podemos decidir sobre la voluntad de Dios. Debemos permanecer humildemente en silencio ante Él. Escuchamos su palabra y en respuesta ofrezcamos una oración de alabanza. Oh, la profundidad de la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios y sus caminos, imposibles de comprender. Consideremos la cantidad de estrellas visibles en las imágenes del telescopio Hubble. El Dios que adoramos conoce a cada una por su nombre. Salmo 147:4. El salmista dice: Él cuenta el número de las estrellas, las nombra a todas. Jesús dice que los cabellos de toda la cabeza están contados, Mateo 10:30. Hay aproximadamente 7.000 millones de personas en el mundo, y Dios no solo nos conoce a cada uno por nuestro nombre, sino también la cantidad de los cabellos en la cabeza de cada uno de esos 7.000 millones. Jesús dice que ni un solo gorrión cae al suelo sin la voluntad del Padre, Mateo 10:29. Cada ave que salta de rama en rama en el desierto más profundo es conocida por Dios, Salmo 50:11. El cuerpo humano contiene aproximadamente entre 50 y 75 billones de células, cada una como una biblioteca de diseño intrincado. Cada gota de lluvia es preparada por Dios, Salmo 147:8, y no cae al azar sobre su frente. Él da alimento a los cuervos, Salmo 147:9, y los usa para alimentar al profeta, Primera de Reyes 17:4. Galaxias, océanos, montañas, naciones, planetas, estrellas inmensas. Todo esto junto es como polvo en su balanza, Isaías 40:15. He aquí las naciones son como una gota en un balde, que pesan tan poco como una mota de polvo en una balanza. He aquí las islas pesan tan poco como un grano de arena. Y el salmista dice: tu justicia es como las altas montañas, tus juicios como los abismos más profundos. Oh Señor, tú preservas al hombre y a la bestia. Salmo 36:6. Nunca olvides la divinidad de Dios. Él no es como nosotros, una persona con conocimiento y poder infinitamente mayores. No forma parte del universo creado en el sentido de que tenemos una sola realidad, de la cual Dios y toda la creación son parte. Es diferente. Existe Dios, y más allá de Él tenemos una realidad que proviene de Él, que depende de Él, que Él sostiene en la existencia. Versículo 34. ¿Por qué? ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? Dios es grande, nosotros somos pequeños. Nadie conoce la mente del Señor y puede aconsejarle. Dios hace lo que le place y no tiene que explicar sus acciones al hombre pecador. El hombre pecador, por supuesto, espera conocer y comprender la mente del Señor, y solo después de conocerla decidirá si es digno de confianza. Los incrédulos a menudo esperan en Dios. Debes revelarte a mí como espero que lo hagas. De lo contrario, consideraré que no hay evidencia de la existencia de Dios. Debes escuchar mi consejo. Desapruebo tus acciones, tu palabra. Has dicho y dispuesto todo esto de manera inapropiada. Explícame. Existe un libro de C.S. Lewis titulado Dios en el banquillo. El título en sí suena deliberadamente absurdo, como si un Dios santo y bueno se defendiera de las acusaciones del hombre pecador y moralmente corrupto. Y Dios responde a tales afirmaciones arrogantes: yo soy el Señor, y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Yo te ciño mi cinturón, aunque no me conoces, para que sepa que desde el oriente hasta el ocaso no hay nadie más que yo. Yo soy el Señor y no hay otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo preparo la salvación y la calamidad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Que los cielos dejan caer rocío de lo alto, y que las nubes destilen justicia, que la tierra se abra, y que brote la salvación, y que brote la justicia. Yo, el Señor, he creado tales cosas. Ay de aquel que contiende con su Creador, un tiesto entre tiestos de barro. ¿Puede acaso el barro decirle a su Creador qué haces? ¿O la obra decirle a su amo no tiene manos? Ay de aquel que le dice a su padre:
¿Por qué me engendras hijo? O a una mujer, ¿por qué das a luz? Así dice el Señor, el Santo de Israel y su Hacedor. ¿Cómo te atreves a pedirme cuenta de mis hijos, o a mandarme acerca de la obra de mis manos? Yo hice la tierra y creé al hombre sobre ella. Mis manos extendieron los cielos, y yo mando a todo su ejército. Isaías 45, del 5 al 12. Entonces vendré a vosotros para juzgaros, y pronto acusaré a los hechiceros, a los adúlteros y a los perjuros, a los que oprimen al jornalero, a la viuda y al huérfano, a los que oprimen al extranjero, pero no temen, dice el Señor de los ejércitos. Malaquías 3:5. Versículo 35. ¿Quién le dio primero algo que debía ser recompensado? Entonces, ¿quién puede darle algo a Dios para que Dios tenga para que tenga quien lo recompensarlo? ¿Quién puede poner a Dios en deuda? Todas estas preguntas son por supuesto retóricas. La respuesta obvia es nadie. Y la razón es que todo proviene de Él y por medio de Él y para Él. Versículo 36. Él creó todo lo que existe y recibe gloria por parte de todo lo que existe. Dios, quien creó todo y gobierna toda la realidad, es el Dios que salva. Tu salvación y la mía son obra suya de principio a fin. No hay posibilidad de cooperación en Dios en materia de salvación. Él no extiende la mano para que la tomes, porque ¿cómo puede un muerto extender la mano a quien se la pide? Un muerto puede ser enterrado o resucitado, no hay término medio, y Dios, en su amor por el mundo, en su gracia soberana, salva a sus ovejas, a quienes las Escrituras llama repetidamente los elegidos. Y de nuevo, ¿acaso Dios tiene que justificarse por salvar a algunos y pagar el justo castigo del pecado a otros? ¿Ante quién debe justificarse? ¿Ante el hombre pecador? ¿Ante la asamblea de los impíos? Como creyentes confesamos que no merecemos su misericordia. Él tiene el poder y el derecho absoluto de condenarnos, y no habría injusticia en ello. Pero todo el capítulo 11 de Romanos habla de salvación, de rescate de Dios, así como los capítulos 1 y 2 hablan del pecado universal de toda la humanidad. Los capítulos 9 al 11 hablan de la salvación de los pecadores por parte de Dios, y esta es de principio a fin su gracia pura e incondicional. Este clamor de alabanza paulino que leemos hoy al final del capítulo 11 solo es posible cuando reconocemos la grandeza, el poder, la sabiduría y la omnisciencia de Dios, nuestra pecaminosidad ante sus ojos y cuánto le debemos. Y le debemos todo, nuestra existencia, nuestra salud, cada respiración, cada latido, cada vista de los árboles, el sol, las estrellas, los sonidos de la música hermosa, los colores, los sabores, los olores. Le debemos la presencia de nuestros seres queridos y nuestra redención. Cuando enfatizamos correctamente el poder de su diestra, podemos cometer el error de pensar que usará ese poder para destruir al mundo y a todos los pecadores. Los cristianos que enfatizan el poder de Dios a menudo concluyen que Dios no puede salvar a nadie, o si lo hace solo a unos pocos y de mala gana. Dios destruirá el mundo y condenará al mundo, pero salvará a unos pocos. Quienes enfatizan su amor, olvidando la justicia, la santidad y el poder, caen en un sentimentalismo diluido. A menudo hablan de la salvación universal de toda la humanidad, avergonzados de hablar del juicio de Dios. Debemos aferrarnos a ambas verdades. Por lo tanto, Dios odia el pecado y lo castigará. Los impíos irán verdaderamente al infierno, un lugar de eterna separación con Dios. Pero también sabemos que Dios ama al mundo y no envía a su Hijo al mundo para condenarlo, Juan 3:17, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Y con salvado no me refiero a que el infierno quedará vacío, ni a que Dios cambiará de parecer y algunos del infierno irán al cielo. No, al decir que el mundo será salvo, porque Jesús lo dijo, queremos decir que el mundo será verdaderamente salvo. África, Sudamérica, Norteamérica, Europa, Asia, Australia. El mundo entero será renovado, salvo. Dios no creó el mundo para que fuera consumido por el fuego de destruirlo.
Dios salvará al mundo. Dios quiere que todas las personas sean salvas. Y de nuevo, ¿qué significa esto? Todas las personas. ¿En serio? Sí, Dios quiere que personas de toda nación y lengua sean salvas, rojos, amarillos, negros, blancos, todos. Así que Dios usará su gran poder no para destruir al mundo, sino para salvarlo y salvar a personas de toda nación, tribu y lengua. A manera de conclusión, 1. No debemos adorar sin la verdad. En el versículo 34 Pablo cita Isaías 40:13 y Job 41:11 y luego da gloria a Dios. El conocimiento de las Escrituras y la invocación de la acción de Dios son fundamentales en la oración y el canto. La verdadera adoración nace de la meditación en la palabra de Dios y su acción. La Biblia debe permanecer en el centro de nuestra alabanza a Dios, tanto en la iglesia como en la vida privada. La verdadera adoración a Dios no surge de meditar en las profundidades de nuestros propios pensamientos o corazones, sino que es guiada por las verdades de la palabra de Dios. La oración y el canto son las respuestas de cada persona en la palabra que hemos escuchado de Dios. Antes de cantar alabanzas a Dios en la adoración, antes de honrarlo, la palabra de Dios se dirige a nosotros. Esto nos enseña que nuestra adoración a Dios debe ser una respuesta a su palabra, pero también moldeada por la verdad de su palabra, no por la creatividad humana ni por nuestros propios pensamientos. Pero esto también funciona a la inversa. Cuando luego recurrimos a la palabra de Dios durante un sermón o una lectura personal en casa, antes de leer, debemos honrar a Dios en oración, pidiéndole la luz de la sabiduría y el entendimiento. La adoración a Dios, la fe en Él, es la puerta de entrada a la comprensión de su palabra. Cuando alguien pregunta cómo leer la Biblia, el primer consejo es sencillo. 1, con fe. Y 2, orando para que el Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento. Si no leemos la Biblia con fe, no comprenderemos las verdades espirituales de manera espiritual. Los discípulos también necesitaron que el Señor Jesús les abriera el entendimiento para poder comprender las Escrituras. Lucas 24:45. Repitamos, la teología correcta se convierte en doxología. Una teología bien practicada y bien comprendida conduce inevitablemente a la glorificación de Dios. La teología sin una aplicación correcta y sobre todo sin reverencia a Dios no es correcta, porque su propósito no es llenar nuestras mentes de información, sino honrar a Dios, ser como Jesús. 2. La verdad acerca de Dios debe llevarnos a su reverencia, no solo en nuestros corazones, sino también en nuestras oraciones y cánticos de alabanza. Al final del servicio recitamos la doxología, alabando a Dios por el vínculo renovado que tenemos con Él. Alabar a Dios y confiar en Él nos lleva a regocijarnos en Él. La doxología, un himno de alabanza y adoración, es como un himno que nos prepara para la batalla. Salimos del servicio llenos de fuego del Espíritu Santo con un canto de alabanza en los labios, listo para cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. 3. Y última cosa, Pablo no se preocupa por no comprender los caminos de Dios, y nosotros deberíamos preocuparnos. No tienes que esperar a glorificar a Dios hasta que lo entiendas todo, porque nunca habrá un momento en tu vida en el que lo entiendas todo. Adoramos a Dios precisamente porque sus pensamientos no son los nuestros, porque sus caminos son misteriosos para nosotros. Un niño pequeño no necesita saber cómo llegar a su destino, qué camino tomar, sino que se aferra a su padre, que sí lo sabe. El padre lo guía de la mano y el niño confía en él. El padre conduce y el niño puede dormir tranquilo. No tenemos que preocuparnos porque no entendemos a Dios ni su plan. Afortunadamente, esa es su tarea, no la nuestra. Me gusta pensarlo así. Dejemos que Dios se preocupe, porque mi preocupación nunca ha resuelto un problema. Por lo tanto, debo orar, encomendando mis preocupaciones a Dios. Y tengo una promesa: Él cuida de nosotros. Echen sobre Él toda su ansiedad, porque Él cuida de ustedes. 1 Pedro 5:7.
Tendremos toda la eternidad para conocer a Dios y nunca lo comprenderemos por completo, pero podemos maravillarnos de Él hoy y repetir como Pablo: a Él sea la gloria por siempre. Versículo 6, 36. Amén.